Ya estamos de regreso en este encuentro regional. Movimientos Ciudadanos es el tema de esta noche. Nuestros cuatro panelistas fuera de cámara, ¿cierto? En el corte comercial seguían acaloradamente una discusión y que tenía que ver con esto, con cómo, ¿cierto? Ellos se transforman en el fondo en los mediadores entre un gobierno regional y comunal, el pimponeo, dicen ellos, y el sentarse a la mesa reiteradas veces con las autoridades. Y un paseo en el fondo que es sin lograr soluciones. Claudia tenía algo ahí también que aportar aparte de la conversación que ponía sobre la mesa el profesor Pía. Bueno, yo les comentaba de que nosotros como agrupación, pequeña agrupación, ya tenemos años ya en esto, en este pimponeo que hablan ustedes, 10 años, y donde es inevitable hacer esas alianzas con el poder político. Lamentablemente, nosotros las necesitamos como ellos también nos necesitan a nosotros para las elecciones. Entonces, una forma de sacarle provecho a esto, Provecho en el sentido de lograr su solución. claro, de lograr pequeños avances que se estancaban, eran las elecciones. Eran las elecciones. Entonces, veíamos ya cuando van las elecciones, ya empecemos a buscar quién nos apoya, porque ahí todos quieren aparecer, todos van a protestar, todos van con cartelitos. Entonces ellos se aprovechan de nosotros, pucha, alguna vez que nos toque a nosotros, aprovechémonos también de ellos. Entonces, claro, el movimiento social con la clase política, en el fondo, utilizando Claro, ustedes o sea, les paso el dato al tiro, que aprovechen las elecciones para las próximas porque van a lograr más avances, eso es claro, eso es claro. Y hemos tenido el apoyo, como dice el pimponeo que hay, es horrible. Nosotros, entre comillas, hemos tenido un poco de suerte, una que son años, donde empezamos en ese tiempo que nos dio el apoyo el Servicio de Salud, que en ese tiempo era la doctora Marcela Hernando, directora de Servicio de Salud, que declaró la empresa molinera como contaminante. Estaba de alcalde don Daniel Adaro, y en ese tiempo la molinera fueron los trabajadores a pedirle al alcalde don Daniel Adaro que si daba el orden o el cúmplase de esa resolución, iba a quedar sin trabajo. Quedó en nada. Hubieron reelecciones, cambio, todo de nuevo desde cero, porque se perdieron papeles, por el tiempo que había pasado estaban fuera de plazo, hubo que reiniciar todo. Después siguió como directora de salud la actual alcaldesa Karen Rojo, donde volvió a ratificar que la empresa molinera era contaminante y industria molesta. Ahí en ese tiempo ahora estaba como alcaldesa la doctora Marcela Hernando. Costó que se pusiera de acuerdo porque habían discordancias, siempre el Servicio de Salud con la municipalidad siempre había problemas, pero logró llegarse a un acuerdo donde en 2012 se decretó que tenía plazo 1 año y medio para salir, 2012, 1 año y medio. Nuevamente elecciones, cambio, y no había pasado nada. Y ahí dijimos, pucha, aprovechémonos de la elección de nuevo, ¿quién nos ayuda? Y ahí en ese tiempo fue el actual intendente, el señor Volta, que nos ayudó a poner el recurso de protección. Empezó todo el movimiento de los tribunales y nuevamente la doctora Marcela Hernando, que nunca nos dejó, ha sido un trabajo, yo pienso que ha sido uno de los pocos políticos que no se ha aprovechado de las elecciones y todo, ha sido un trabajo de súper bajo perfil, porque siempre nos ha ayudado sin necesidad de salir en televisión ni protestando. Si ustedes ven todos los archivos que hemos tenido, nunca salió protestando con un letrerito ni que fuera la molinera, no. No, entonces... ¿Y lo comparas con qué? ¿Con que hubo muchos políticos que en esta sí pasaban parlamentarios, de todas maneras, que sí levantaron un cartel? Claro, de todas maneras, o sea, aprovechen de hacer lobby y pantalla y decir, no, yo estoy apoyando. Pero después con el tiempo, lo digo por experiencia propia, o sea, después de 10 años, ojalá que no pase eso con ustedes, que la solución sea pronta. Pero veamos después de 10 años, cuántos de todos los políticos, diputados, alcaldesa, todo el poder político, veamos cuántos de ellos siguen en esta campaña. ¿Y cuánto creen que la gente en el fondo, no sé si decirlo de la mejor manera, pero se traga en el fondo un cuento? ¿O se da cuenta de que ese político no está siendo sincero con la labor que va a cumplir de efectivamente realizar, ya sea una gestión parlamentaria en el caso de que sea un parlamentario, o una gestión interministerial en el caso de que sea un seremio, la autoridad? O sea, ¿cuánto ustedes creen que la gente hoy se da cuenta que la propia autoridad va a ser casi funada por los ciudadanos si es que está en un lugar donde no está haciendo la pega en el fondo? Yo creo que la ciudadanía está más empoderada, o sea, en el fondo tiene
tiene una capacidad de criticar y de analizar mejor las situaciones. O sea, yo creo que la clase política tiene que elevar su estándar porque efectivamente la ciudadanía va a tener un mayor control sobre ello y efectivamente va a ir midiendo el cumplimiento de las tareas que hace. De hecho, por ejemplo, nosotros pensamos este problema a largo aliento. O sea, nosotros estamos pensando sistematizar esto a través de una ONG, a través de alguna instancia que nos permita ir controlando que se cumplan las promesas. Porque si no, nosotros lo dijimos. Hay mucho anuncio mediático. Claro, porque hay anuncios, lo que pasó con Portezuelo, o sea, en los niños del plomo, saquemos los carguillos, los vamos a Portezuelo, va a estar sellado, todos tranquilos, saquemos la tierra, limpiemos las casas. Y bueno, después de unos años tenemos la misma situación ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, el anuncio, pero además pongámosle fecha, pongámosle firma y nosotros vamos a ir controlando que esto se cumpla. ¿Y qué hace la diferencia esa vinculación con la autoridad? Porque tú indicas, por ejemplo, que una de las autoridades, la alcaldesa, que en ese tiempo era Marcela Hernando, que ahora es diputada, se mantuvo en todo el periodo, tú dices, bajo perfil. O sea, ¿qué hace que realmente el político finalmente se comprometa a seguir el trabajo más allá de que logre o no un cupo, un escaño o el puesto? Al menos, yo quiero pensar, y ojalá que no me equivoque, que dentro de todo lo que es la clase política todavía quedan algunos pocos comprometidos con el bien común. Y generalmente esos pocos que quedan, vuelvo a insistir, son de muy bajo perfil. Hacen el trabajo como corresponde, sin necesidad de demostrarlo a la gente. O sea, la única forma que se puedan dar cuenta es a través de los logros que uno logra como comunidad. Quedarán pocos, pero hay todavía. Yo tengo una opinión un poquito, o tal vez soy un poquito más incrédula, no sé. Yo sí creo que la clase política está compuesta por personas, por seres humanos, y en su calidad de seres humanos hay ciertas temáticas que los afectan un poquito más allá de este ser político que es esta como careta que tienen para afuera. Y yo te lo digo porque también por experiencia, o sea, nosotros como papás nos damos cuenta que hay ciertos personeros a los que el tema les llega mucho más, los toca mucho más allá por distintas, incluso circunstancias que tienen que ver con cosas personales. Ahora tú te das cuenta, por ejemplo, cuando Valentín Volta dice, no, yo tengo un sobrino que está en los pollitos, pero te das cuenta que eso es un puro discurso. ¿Por qué? Porque en la práctica no es solamente discurso, o sea, se quedan en puro bla bla, un bla bla bien lento en el caso de Valentín Volta, porque es eso. Pero se quedan en eso. Pero también te das cuenta que nos hemos topado con otros personeros que su trabajo ha ido más allá y que tú te das cuenta que su preocupación es bastante más honesta y que va más allá de de su función como personero público. Víctor. Bueno, quizá mi análisis es un poco más descarnado en el fondo, porque qué desgracia que la autoridad tenga que acordarse de los problemas cuando es época de elección. Lamentablemente. Qué desgracia, ¿No te parece el punto? qué desgracia que la autoridad diga, ha descubierto un problema y por ende va a entregar una solución a cambio de tu voto. Qué terrible que Antofagasta esté inmersa en una situación, un análisis político bien mediocre, diría yo. Porque hay que acordarse siempre. Nosotros, ustedes saben, tienen la atribución como ciudadanos de elegir a sus autoridades. Exacto. Las autoridades no están ahí por gusto, están ahí porque nosotros los colocamos en sus puestos y nos deben a nosotros un trabajo constante durante el tiempo. A mí no me interesa hacer defensa corporativa de nadie. Sí, es cierto que hay personas bastante valiosas dentro de las personas políticas con las que uno habla, pero también hay personas que uno ve con intenciones bastante extrañas. A propósito de los casos de corrupción a nivel país, que también en Antofagasta han tocado, el tema de las boletas, qué sé yo, en el fondo acá lo que Antofagasta debe tener claro es una conciencia cívica de ya no cometer los mismos errores con las personas que están en los puestos. Yo quiero dar un caso súper puntual y que refleja un poco el tema. A mí me molesta de sobremanera que, por ejemplo, el ex concejal Antonio Cárdenas hoy tome importancia o relevancia el tema de las quemas, colocando en sus redes sociales que está atendiendo niños con bronquitis, que el problema real de la contaminación es el vertedero, pero él tuvo la posibilidad de generar un cambio en la silla del Consejo Municipal y no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿La silla apretaba mucho? ¿O el populismo, el tener más seguidores a través de las redes sociales impera más? No, yo creo que Antofagasta ya no se tiene que equivocar. Concejales también nos han dicho que nosotros somos movimientos sociales de moda. Claro. ¿Por qué calificar al ciudadano que le entregó el puesto, calificarlo así, de moda? ¿Por qué un parlamentario o por qué una autoridad nos tiene que traicionar con respecto a cómo llega al poder? Hay que llegar al poder de manera transparente, directa, no
con los casos que se han conocido de los temas de las boletas, el tema económico. Antofagasta tiene que despertar y tiene que posicionar personas con real vocación política. A nosotros se nos ha tildado de cualquier cosa con respecto al tema. O sea, por ser ciudadanos no podemos opinar de política, están muy equivocados. Nosotros estamos ejerciendo actividad política, emplazando directamente a las personas que tienen responsabilidad. Pero yo creo que de aquí en adelante nunca más las personas debieran tomar en consideración que hay una solución en base al voto. Yo le he dicho en reiteradas ocasiones a las personas que están hoy día trabajando en los servicios públicos que ni siquiera piensen en acercarse al sector norte si su respuesta es negativa, por ejemplo, solucionar el problema de la basura. Es fácil. Y ese emplazamiento al político, el rol fiscalizador que tiene en el fondo este nuevo ciudadano, ¿es algo que el político está entendiendo o no? Porque de alguna manera él dice, claro, no vamos a permitir, el ciudadano ya no tiene que hacerlo más, pero tiene que haber este otro con el que se dialoga, ¿verdad? Que es este político que diga si efectivamente ahora estoy, ¿cierto? Mirando con 4 o 5 ojos y tengo que hacer bien la pega. ¿Estará dándose en estos políticos, y hablemos de los parlamentarios, nuestros concejales, etcétera, las autoridades de gobierno? Yo creo, por lo menos en mi experiencia, yo creo que sí. O sea, en el fondo, cuando tú cuando tú posicionas el tema de tal manera que sea inexcusable, el político tiene que dar una respuesta. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, yo he tenido conversas con algunos legisladores que, claro, en la primera conversa, cuando no éramos tan famosos, cuando no teníamos 10.000 amigos en la calle, en realidad, claro, te bypaseaban, te pelaban, decían cosas distintas. Y efectivamente después cuando tú logras posicionar el tema y tú logras demostrar que esto tiene que ver con un afán ciudadano, el político tiene que dar respuesta, tiene que decir, o sea, tiene que efectivamente dar una solución. Yo creo mucho en eso, yo creo que nosotros podemos llevar a la clase política a que cumpla el rol que tiene que cumplir, y hay que trabajar. Lo que pasa es que es distinto, o sea, yo estoy acá con lo que me pasó a mí con el tema de la molinera. Es distinto la clase política, en el caso de usted, que como dijeron, era un movimiento social de moda, donde los políticos que están apoyando en este momento son visibles, porque su movimiento tiene arrastre en la ciudadanía. Entonces, si ellos llegan a dar promesa, llegan a prometer algo, lo ha visto casi todo Chile, porque igual ha salido a nivel de todo Chile. Entonces, es complicado para ellos después retractarse de lo que digan. Pero la memoria justamente es lo que nos decía, o sea, Claro. si tuvimos el caso del plomo, los niños del plomo, no han pasado tantos años, pero la memoria es más de corto plazo, se han hecho varios anuncios y ¿quién le va a hacer ese seguimiento? ¿Va a ser este ciudadano Pero, realmente ¿sabes qué? podrá ver que lo que la autoridad dijo en 3 meses o 4 meses, el plazo que haya dado, se cumple efectivamente? ¿Sabes que a mí toda esta conversación siempre me genera el mismo cuestionamiento? Que es parte de... se lo he escuchado a hartos personeros, se lo escuché a Badenier cuando vino, que nos dijo, bueno, estamos ante una ciudadanía que es diferente, una ciudadanía que nos graba en nuestras Claro. reuniones. Y sabes que a mí esa circunstancia me genera una indignación que realmente ni te imaginas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser los ciudadanos los que tenemos que ir, emplazar, generar un conflicto, sacar a relucir un tema o un problema para que ellos hagan su trabajo si ese ha sido siempre su trabajo? Si para eso se supone que estaban. O sea, ustedes le están enrostrando que ellos no son capaces Claro, de hacerlo. yo o de sea, verdad en el considero, te digo, discurso, yo al principio, y te lo digo honestamente, al principio pensaba que se trataba de que trataban de mantener sus puestos. Hoy soy una convencida que eso es una total ausencia de capacidades. De verdad, se te lo digo así, claramente. A mí me parece que son incapaces de hacer ciertas cosas y se los he dicho públicamente. Pregúntale a Ricardo cuando fui y me senté al consejo y les dije, ¿sabes qué? Para nosotros esto, como nosotros somos padres. Y como padres nosotros a veces entendemos que hay ciertos hijos que no pueden hacer ciertas cosas y por lo tanto no les pedimos ciertas cosas. Por lo tanto nosotros venimos aquí hoy a pedirles nada. Porque nosotros sabemos que ustedes no pueden hacer nada. Ustedes no tienen ni siquiera la capacidad mínima y básica de ponerse de acuerdo entre ustedes, de dejar sus personalismos, sus cosas, sus egos, su pelea chica y van todos pobre. a la par, sienten seremis, gobierno, Sí, alcaldesa, van concejales y desde parlamentarios hoy. Desde en mi punto de Antofagasta. vista, yo creo que sí, en mayor o menor grado, sí, como individuos, los personeros como individuos, o sea, yo como, no sé, yo como alcaldesa, yo como diputada, senadores no, porque no tenemos senadores de afuera, porque en realidad, por lo menos para nosotros, han sido cero a la izquierda. No sé, pues yo como concejal, solos como individuos hacemos cosas y trabajamos súper bien con ustedes, pero el Consejo Regional como cuerpo colegiado es incapaz, por ejemplo, de hacer
de expresar públicamente cuál es su postura frente a la contaminación. El gobierno ha sido incapaz, como ya lo dijimos, ha sido incapaz como organismo colegiado de generar una mesa de trabajo donde se incluya transporte, que además el Seremi de Transporte, o sea, además está a decir que es un actor importantísimo en este tema, por el tema del paseo de los camiones. Y cada vez que tú le preguntas, con sus ojitos verdes, mira para el lado, si se hace se acuerda del tiempo en que era dirigente de la universidad y que salía a tirar piedras, supongo, no sé, de esas cosas se acordará. Pero de hacer realmente su trabajo como Seremi de Transporte, de eso no se acuerda y no lo hace. O sea, simple, y cuando tú vas y le preguntas, no sé, pues te tildan y te acusan de conflictiva, te tildan, oye, tú estás solamente pidiéndole, es como, o sea, a ti si tú no haces tu trabajo te echan. A mí si yo no cumplo mi trabajo o me retan o me echan. O sea, ¿por qué? No, yo insisto también, creo que nosotros como ciudadanos, y creo que este país debería tener un mandato revocatorio. Y debería existir, o sea, deberíamos poder... el Consejo Anticorrupción va a poner un poco de eso también respecto de lo que ocurre a lo mejor en el Parlamento, etcétera. Hay grupos que vienen proponiendo mandatos revocatorios hace un montón de años. ¿Vas a decir algo? No, yo pienso que cuando ya los políticos... Nunca van a haber acuerdos cuando estén los colores políticos, los partidos políticos. Cuando ya dejen esas cosas de lado van a empezar a lograr cosas. El problema, le decías tú... El bien común, que tanto lo ha dicho Víctor. Claro, están los egos, están las rencillas. Porque volvemos al tema de la política. Cuando empiezan las elecciones, hay una masacre entre uno y otro político con el afán de desprestigiarse para tener menos votos y para no salir reelecto. Entonces después... Si llegan esas rencillas y son electos y llegan al Consejo, claro, obviamente se acuerda de lo que me dijo y a veces por el puro afán de darle la contra, no llegan a acuerdos, a consenso. Ahora, con el tema de la anticorrupción, o sea, ahí estamos hablando de los beneficios que puedan sacar ellos, un poco manejarlo, regularlo. Pero ¿qué pasa con las capacidades de los diputados? No hay ninguna ley o que se esté haciendo algo para medir las capacidades y que están haciendo su trabajo. No, estamos viendo el tema de la corrupción. Pero ¿quién va a seguir si realmente el trabajo que está haciendo corresponde? Porque quizás pueden ir al Senado, claro, quizás no pueden pedir el plata a ninguna empresa ni campañas que les ayuden a financiarse, pero quizás no hacen nada, po. Y están recibiendo el sueldo y el pago sin hacer nada. ¿Quién va a...? Dice un poco que le molesta que sea el ciudadano el que finalmente tenga, claro, pero parece ser que es lo que se ha dado un poco en nuestro país, que finalmente es el ciudadano el que termina haciendo de fiscalizador porque a lo mejor la institución no ha sido capaz de poner ciertos límites o sancionar a quienes no cumplan con su trabajo, como lo han dicho ustedes. Pero más allá de eso, mira, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con este montón de leyes que han sido aprobadas sobre la base de estos compadrazgos o de estos apoyos empresariales y que son leyes que, en definitiva, solamente ayudan al empresario y que van en contra de nosotros como ciudadanos, que nos dan una y otra vez? ¿Y qué pasa con esas leyes que ya están ahí y que ahora que este famoso, no sé, Consejo Anticorrupción dice, ay, no, ahora ya no van a poder, ahora, desde ahora en adelante? Pero ¿qué pasa con esas leyes que ya existen? ¿Las vamos a revocar? ¿Las van a sacar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la famosa ley de pesca que está en medio de una tremenda investigación? Porque ya sabemos que a Angelini le pasó plata a un montón de parlamentarios para que aprobaran esta ley. ¿La van a derogar? Van a decir, ya, bueno, como no recibimos plata, y entonces se aprobó con media trucha, entonces ya no va a resultar. No, esta ley ya no corre, vamos a hacer una nueva. Ricardo, ¿vas a aportar algo? Claro, o sea, a ver, yo creo que el diagnóstico es claro, o sea, la clase política está muy al debe con la ciudadanía, pero tenemos que entender algo, o sea, en el fondo el sistema político tiene que funcionar y tiene que efectivamente estar, porque ahí se toman las decisiones y ahí se resuelven los problemas. Entonces, en ese sentido, aquí hay una responsabilidad de la ciudadanía también, o sea, la ciudadanía tiene que, lamentablemente, ahora ejercer control sobre la política y tiene que participar y tiene que efectivamente ir fiscalizando esto. O sea, ir mostrando, porque a ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente, las soluciones son soluciones políticas y tienen que venir de algún lado. Entonces, nosotros tenemos que llevarlos a lograr esa solución, tenemos que llevarlos a plantearlo. Y si tenemos que estar fiscalizando siempre, bueno, quizás va a haber que hacerlo. Pero hay que entender que las soluciones vienen por ahí. O sea, yo creo que queda espacio para el diálogo. O sea, yo creo que queda espacio para confrontar, para que la gente reconozca y para que empiecen a encauzarse adecuadamente. Ya que ustedes están en un punto que están, o sea, dicen que ya están un poco cansados de esa conversación
también indicas que el diagnóstico está claro, o sea, Claro. ahora solo queda para ustedes un camino, que es en el fondo que las soluciones se comiencen a materializar, que la clase política cumpla con su rol y ustedes van a estar ahí fiscalizando a este político en el fondo. Claro. Por supuesto, sí, de hecho, ese es el motor fundamental y el motor que nos da relevancia a nosotros para poder trabajar el rol fiscalizador, ciudadano, independiente, en este caso de No Más Quema, donde fuera de todo color político o qué sé yo, tenemos que buscar la vía de solución a los problemas y no quedarnos en la pelea chica ni en el discurso del peloteo, y concuerdo mucho con Claudia con respecto al tema de buscar los consensos. En el fondo pueden ser corrientes políticas distintas, pero acá el objetivo es uno solo, es el bien común, es respirar un ambiente libre de contaminación, es pasar la mano por la ventana sin polvo, es que tu hijo esté con su salud como corresponde, con cero nivel de todo. Entonces, cuando hablamos de la política y nos quejamos, también tenemos que ser nosotros súper autocríticos y tomar lo que el profesor decía. Nosotros hoy más que nunca tenemos que tener la facultad de participar en la actividad pública, la actividad política a través del sufragio, no quedarnos con esas promesas. De hecho, una de las conclusiones de la Comisión Engel respecto a las materias de corrupción es prohibir en periodo electoral, por ejemplo, los exámenes oftalmológicos o estos regalos, o colócame la publicidad en mi casa y yo te pago la cuenta al agua. Práctica que en Es Chile una se había práctica, instalado. es una práctica instalada. Acá habían varios caseros al respecto, pero hoy día se prohíbe aquello. Entonces eso da pie para que nosotros podamos determinar quién sirve en un cargo y quién no. Es que eso, a ver, con el tema de quién sirve o no en el cargo, lamentablemente, lo queramos o no, han empezado a ingresar muchos políticos nuevos. Y entonces uno dice, caras nuevas quizás vienen con otros aires, ¿ya? Y lamentablemente vamos a tener que darles el voto, pero la única forma que vamos a saber si funcionó o no funcionó es con el transcurso del tiempo. Y es ahí donde el ciudadano va a tener que estar entonces en ese rol fiscalizador. Claro, que parece entonces es súper difícil decir, o sea, yo estoy llegando a un acuerdo con el político, pero yo le voy a dar mi voto porque me ayudó o porque me está apoyando con una causa. Si al final, con el tiempo vamos a ver si realmente sirve o no en el cargo. Porque todos te la pintan súper bonitas en las elecciones. Pero vamos a ver con el tiempo quién se mantiene y quién realmente cumple sus promesas. Pero eso se va a ver con el tiempo. Pero eso hoy día es distinto, Claudia, ¿en qué sentido? En que ahora ya no cualquiera puede venir a decirte yo tengo la solución, yo te prometo esto o aquello. Hoy día la ciudadanía, tal como está anunciado en este panel, está mucho más empoderada, sabe lo que le gusta y lo que le disgusta. Pero una vez que ya ha sido elegido el candidato. Claro, por supuesto, sí, la actividad política también es un cheque en blanco. Claro, es un cheque en blanco, o sea, tú no sabes cómo va a resultar y la única forma es a través que vaya pasando el tiempo. Y ahí uno va a empezar a decir, pucha, a ver, ¿qué pasó con las promesas? Claro, pues finalmente el voto de confianza electoral que se tiene un que voto dar de confianza. Es como las inmobiliarias, uno compra en blanco, en verde, pero tú te vas a dar cuenta si es realmente lo que esperaba una vez que te lo entregaron. Sí, es difícil. Y ahí es donde surge el problema de lo que suele ocurrir mucho en las elecciones, que, no sé, pues que en el discurso en la previa, todos estos candidatos nuevos tienen tanto, les va también en las encuestas, qué sé yo, pero finalmente después en la práctica lo que ocurre es que termina primando prefiero un mal conocido que un bueno por conocer. Porque todavía el voto ciudadano sigue dando esa preferencia. Yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de los movimientos sociales. O sea, quienes pertenecemos a movimientos sociales entendemos bien ese tema. O sea, finalmente la gente termina y uno le da rabia, o sea, porque uno vislumbra y uno ve y entiende ciertas cosas. Ahora demos vuelta al discurso. ¿Cuántos de ustedes se van? Vamos a pasar a otro tema. ¿Cuántos de ustedes se van a ir como candidatos entonces en las próximas elecciones? Porque otra de las cosas que surgen y otra de las críticas es que justamente quienes salen de los movimientos sociales en el fondo están haciendo una campaña. Pero nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con eso a la vuelta de comerciales acá en Encuentro Regional. Malosa tú, ¿eh?